Muy buenas tardes, mi nombre es Lidiana Rodríguez Ellis y hoy hablaremos un poco sobre los organismos autónomos que son encargados de la protección de los datos personales. Pero antes de comenzar, aquí en México realmente se considera el respeto al derecho de la información. Como estudiante de comunicación me he dado cuenta a lo largo de estos años que tristemente en México, aunque hay instituciones como el INAI que deben de proteger estos datos personales, se rigen por ciertos mecanismos, no se toman las medidas necesarias. A pesar de los avances ya realizados, existen desafíos en la plena implementación y ejercicio del derecho a la información en México. Por ejemplo, algunos problemas incluyen demoras en la respuesta a solicitudes de información, falta de cumplimiento por parte de algunas instituciones públicas, limitaciones en el acceso a información sensible y situaciones de opacidad y secretismo en ciertos sectores del gobierno. En general, se considera que en México ha dado pasos importantes para el respeto del derecho a la información, pero aún existen retos que deben abordarse para lograr una plena transparencia y garantizar el ejercicio efectivo de este derecho fundamental. ¿Cuáles serían estos organismos autónomos en el ámbito nacional y estatal? Ya lo había mencionado al principio, el Instituto INAI se encuentra en el ámbito nacional, que es el encargado de promover y garantizar el acceso de la información y la protección de estos datos personales en el ámbito federal, y en el ámbito estatal está Comisiones Estatales de Acceso a la Información Pública, responsables de supervisar y garantizar la información a los estados del país. Así como hay instituciones en México que deben de proteger estos datos personales, en otros países también son regidos por instituciones que deben de proteger estos datos que son muy importantes para toda una sociedad. Pero hay algo que los relaciona, que son las redes sociales, ya hablando de un ámbito globalizado. Por ejemplo, en Facebook hay ciertas restricciones al publicar contenido. Por ejemplo, debemos de buscar sinónimos con palabras cuando vayamos a dar a conocer una noticia, buscar sinónimos que no salgan palabras tan fuertes, y también hay restricciones para que no sean publicadas groserías. Pero no hay ese cuidado cuando se publica una foto y esa foto no está registrada por quien la tomó de verdad. Entonces hay esa página, como Instagram también no registra ese derecho de que esa foto pues fue robada, fue tomada por otra persona. Por eso es importante también que cuando subamos una foto, debe ser registrada por nuestro nombre, así como registrar los documentos o los ensayos que en un determinado tiempo queramos subir. Otra situación que se debe mencionar es sobre la ley Olimpia, que surge a partir del 2019 y que va tomando fuerza en el 2022. Gracias a esta joven Olimpia Coral Melo, que busca frenar y castigar la violencia digital hacia las mujeres, penalizando el acoso y la difusión de los llamados packs. También esta reforma sanciona los delitos y la violencia, y surge a raíz de la difusión de un video, como ya se lo había mencionado, un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla, y es por eso que, derivado a todo esto, a que pues es tiempo de no callar, vivimos en un tiempo donde ya no debe haber ese miedo, debemos de ser valientes, y más como
mujeres debamos enfrentarnos a estas situaciones que agobian nuestras vidas, agobian la vida de cada doncella. Tristemente vivimos en un siglo donde si salimos a la calle no salimos tranquilas, vamos a las volteadas, mandando mensaje, mandando nuestra ubicación, avisándole a nuestros familiares o amigos más cercanos para que ellos estén atentos, estar siempre alertas. También pues no omitiendo a los varones que también sufren agresiones, pero principalmente a las mujeres. Y como resumen les mencionaré algunas problemáticas relacionadas con la falta de seguridad con los datos personales. Como punto número 1 tenemos la privacidad y protección de datos, que es la recopilación de almacenamiento y datos personales en la web. Plantea desafíos en términos de privacidad. Esta falta de protección adecuada de la información personal puede resultar en violaciones de privacidad, el robo de identidad y uso indebido de datos. Como punto número 2 está la difusión de información falsa o desinformación. La web permite una rápida propagación de información, lo que puede llevar a la difusión de noticias falsas o desinformación, incluyendo la influencia en opiniones y decisiones, así como la generación de conflictos y desconfianza. En el punto número 3, las violaciones de derechos de autor. Esta facilidad para compartir contenido en la web plantea desafíos en la protección de los derechos de autor. La reproducción no autorizada de contenido protegido por derechos de autor puede llevar a conflictos legales y perjuicios económicos para los creadores y propietarios de ese contenido. Como punto número 4, la responsabilidad por contenido generado por usuarios. La web permite que los usuarios generen y compartan contenido, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal de las plataformas y los usuarios en relación con ese contenido. Determinar quién es responsable por contenido ilegal o difamatorio puede ser muy complicado y puede surgir la necesidad de establecer regulaciones claras al respecto. Y como punto número 5 es la ciberseguridad y delitos en línea. La web también es susceptible a delitos cibernéticos como el hacking, el phishing y el robo de información sensible. Esto plantea la necesidad de proteger la seguridad de los usuarios y establecer mecanismos para la persecución de estos delitos. ¿A qué nos lleva esto? A plantearnos que constantemente la evolución tecnológica no va a parar y que los retos hacia los marcos legales pues es otra cuestión que se deben actualizar, se deben adaptar para abordar estas cuestiones. Por ejemplo, en nuestro caso anterior el médico o la institución médica es la responsable de los datos de Juan. Y por último tenemos al encargado. Es la persona física o moral ajena a la organización del responsable, que trata los datos personales a nombre y por cuenta del responsable. A diferencia de este último, el encargado no decide qué hacer y cómo usar los datos personales, sino que lo emplea siguiendo las instrucciones del responsable. Por ejemplo, se considera encargado a la empresa que fue contratada por la institución médica para administrar sus datos personales de pacientes. También sería encargado del tratamiento a una empresa que ofrece servicios de cómputo en la nube y que almacena base de datos de su responsable, o bien aquella que contrató el responsable para la destrucción de sus datos. Es por ello que la Constitución y los tratados internacionales nos proporcionan el derecho de ARC, que es el derecho de acceso, que consiste en conocer si en la base de datos electrónica o registros manuales del responsable se encuentra alguno de sus datos personales. Rectificación, que consiste en corregir los datos personales que el responsable tenga en sus bases o registros, en caso de que sean incorrectos, imprecisos, incompletos o estén desactualizados.
Cancelación, que consiste en solicitar la suspensión de los datos de la base que tenga responsable, la cual deberá dejar de tratarlos. Los datos deberán de ser bloqueados y posteriormente suprimidos de la base de datos. Y por último tenemos oposición a la publicación. Este derecho consiste en la facultad que tiene el titular de los datos para solicitar que el responsable se abstenga de realizar la publicación de sus datos en algún medio de consulta. Estos derechos son independientes, por lo que el ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio del otro. Por ello, según el derecho que se pretende ejercer, el titular de los datos personales presentará la solicitud que desee. La solicitud del ejercicio de los derechos de ARCO procederá en cualquier momento cuando quien demuestre interés para ello, es decir, el titular de los datos personales o su representante, la presente de manera física o electrónica, a través del aviso de privacidad que publique el responsable. Es por ello que si eres una empresa o un profesional o cualquier persona que recabe datos personales, crees tu aviso de privacidad, que es el documento impreso electrónico o en cualquier otro formato a través del cual, previo al tratamiento de los datos, se informa al titular de los datos personales, primero, que su información personal será recabada y utilizada para ciertos fines, y segundo, las características del tratamiento al que será sometido sus datos personales. ¿En qué consiste la licenciatura en comunicación? Así como yo, hay muchísimos compañeros que están estudiando lo mismo, y es que en esta carrera, en este gran camino que ya hemos emprendido, debemos enfrentarnos a ser personas conscientes, reflexivas, sobre fenómenos relacionados con nuestro proceso comunicativo, como objetivo analizar, y su misión es explorar los orígenes, los cambios y la evolución de la comunicación humana, también desde el ámbito individual hasta el colectivo. Por ello, son personas que adquieren una visión crítica de los retos comunicativos que enfrenta la sociedad. Y las ramas que intervienen en las ciencias de la comunicación, por ejemplo, aquí en México, otorgan múltiples áreas en las que podemos especializarnos. La primera es el periodismo, marketing digital, fotografía, edición, radio, cine y televisión.